También nos vamos a trasladar a la comisión Madre Mía, esta comisión investigadora sobre los hechos producidos en la base contrasubversiva que preside el congresista Héctor Becerril Rodríguez. Han invitado a la jueza del 20º Juzgado Penal de Lima, a la señora Rosa Elisa Amaya Saldarriaga. Y también más adelante tendría que estarse presentando el ex abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el señor Víctor Manuel Álvarez Pérez. Esto se viene llevando a cabo en la sala Gustavo Momellona del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Esto es lo que viene sucediendo entonces. Ahí está llegando ya el primer invitada, en este caso la señora Rosa Elisa Amaya Saldarriaga, quien es jueza del 20º Juzgado Penal de Lima, quien va a participar de la sesión. Tenemos ya con nosotros a nuestra invitada, la doctora Rosa Elisa Amaya Saldarriaga, a quien le damos la cordial bienvenida. Actualmente ella es jueza del 20º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha sido citada con el propósito de que narre las circunstancias relacionadas a su intervención como juez superior, en la cual, al igual que el dictamen del fiscal superior Víctor Cubas Villanueva, se declaró conjuntamente con los integrantes de la Sala Penal Nacional que no había mérito para pasar a juicio oral contra Ollanta Humala Tazo. Vamos a pasar el juramento de estira. Perdón, ¿tendría que prestar juramento? Yo soy invitada, no como testigo de un proceso. Sí, todos prestan juramento. Señora Rosa Elisa Amaya Saldarriaga, jueza del 20º Juzgado Penal de Lima, ¿jura o promete responder con verdad sobre los hechos que se le preguntarán en la presente sesión? Juro decir la verdad. Gracias, tome asiento. Doctora Rosa Amaya, vamos a darle un máximo de 15 minutos para que usted, en forma libre y espontánea, nos pueda poner en contexto su participación en este juicio que se dio del señor Ollanta Humala Tazo. Le ofrecemos el uso de la palabra. Desde ya, buenos días. Lo que tengo que decirle es de que he revisado someramente los folios, los documentos que me alcanzó la señorita Rosario. Falta de tiempo, pero voy a tratar de recordar los hechos que fueron prácticamente decisivos para tomar una determinación en una resolución que se dictó en el año 2009, me parece, ¿no? Permítame, sí. ¿Cuándo se le invitó, se le hizo llegar a la doctora el expediente? Hace más de 20 días. Sí. Entonces le digo esto porque usted nos manifiesta de que solamente lo ha habido someramente por el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros tratamos a todos los invitados hacerle llegar el expediente sobre el cual vamos a preguntar con la anticipación debida para que justamente pues vengan un poquito ilustrados, ¿sí? Continúe, por favor. Bien, bueno, a lo que usted me acaba de decir, yo no estoy con licencia ni con vacaciones, entonces tengo el cargo de juez superior en este momento provisional y la carga es bastante, ¿no? Sí, y en el juzgado es lo mismo, ¿no? Entonces, la que habla estuvo desempeñando el cargo de juez penal en la Sala Penal Nacional, vocal superior, provisional en la Sala Penal Nacional desde más o menos el año 96, 97, ¿no? Contra la Sala de Terrorismo. Posteriormente ya vinieron otros temas, otros casos, y en el año 2009, me parece, o 2008, tuvimos el colegiado conocimiento de esta resolución, de este proceso en la que se veía el caso de un militar, Ollanta Humala, ¿no? Recuerdo de ese tema. Por sorteo se acostumbra en la sala, es normal,
ponen los papelitos de varios expedientes y luego sacamos los expedientes, los papelitos y de acuerdo a ello nos toca el expediente o no para ser ponentes en esta clase de resoluciones. En este caso yo era integrante del colegiado que presidía la doctora Jimena Cayo, ella fue la ponente y la que habla fue componente con el doctor Cayo Rivera del colegiado, ¿no? El ponente por lo general tiene más tiempo de revisar el expediente sin decir que los demás integrantes no lo revisen, igual revisamos el expediente, ¿no? Pero más a profundidad la ponente. Recuerdo que cuando se sorteó el proceso, como otros más, nos hemos reunido para debatir no solamente este expediente, varios expedientes, y da cuenta la doctora Jimena Cayo, el doctor Cayo Rivera y yo estábamos escuchando, ¿no?, las ponencias y toca ese expediente y normal revisamos el proceso para poder resolver finalmente, ¿no? La ponente había revisado a profundidad, nosotros escuchamos y luego para poder decidir revisamos también el expediente. Nos tomamos nuestro tiempo, unos días, para poder luego reunirnos y emitir la resolución. La opinión del fiscal, recuerdo que era el doctor Cubas, me parece, era que no había elementos suficientes y opinaba no haber mérito para pasar a juicio oral. Revisé el expediente y leí las declaraciones de las personas que en primer momento habían sido los que señalaban a esta persona, Humala, como uno de los que había participado o con su dirección. En ese momento creo que era jefe de alguna base militar, habían intervenido un domicilio de unas personas y las habían llevado y habían desaparecido, ¿no? Y que una de las personas había logrado fugarse. Revisado ya más profundamente el expediente y las declaraciones de todas las personas, pude ver de que ese señor que en un principio había imputado a ese señor Humala de que era el que había llevado a esas personas detenidas y tal vez torturadas, desaparecidas, después que varía su declaración, ¿no? Va variando y otros testigos también van variando la declaración primigenia, retractándose de los hechos, de la imputación sobre todo de esa persona. Entonces, al momento ya de yo emitir mi opinión, ya lo había leído bien y digo, no, ni modo, acá no hay una uniformidad sobre la sindicación que haya de manera reiterativa, que sea la persona que estuvo en ese momento y que lideró tal vez el grupo de intervinientes a la casa de esta familia. Entonces, de esa forma es que viendo que no había uniformidad en las opiniones de estas personas, es que digo, no hay forma de declarar que esa persona vaya a un juicio oral. Ese caso se va a caer en el juicio oral si es que fuese porque realmente esa persona se retracta de los hechos, luego vuelve los otros testigos también a decir versiones diferentes, entonces ya uno ve, analizando a fondo el tema de que no había suficientes elementos para poder ir a un juicio oral, ¿no? Y también fuimos de la idea, con el fiscal, de declarar el sobreseimiento. Eso fue lo que recuerdo. Damos la bienvenida al congresista Edwin Donaire. Muy buenos días. Vamos a pasar a realizar las preguntas de la presidencia. Luego los congresistas también a sus preguntas. Es pregunta y respuesta para poder hacer las repreguntas inmediatas. En el proceso seguido contra Ollanta Tazo por los delitos contra la humanidad, desaparición forzada y contra la vida, el cuerpo y la salud, asesinato en agravio de Natividad Ávila Rivera y Benigno Zulga Castro, y por los mismos delitos en grado de tentativa en agravio de Jorge Ávila Rivera. ¿Usted revisó el expediente cuya ponencia correspondió a la magistrada Jimena Cayo Rivera Schreiber? Sí. Ok.
Lo tuve que revisar para poder firmar. Perfecto. Leerlo, revisarlo y ver los autos, los antecedentes. Obviamente que es lógico. Para que nos diga, en su actuación como juez superior, ¿qué criterios consideró para arribar a la conclusión de que no había mérito para pasar a juicio oral? La variación de los testimoniales, las versiones primigenias que dieron y luego las testimoniales que iban vertiendo en el proceso, se iban modificando los dichos, cambiaban sus dichos, ya no se acordaban, no era el señor, era otra persona. Mi hermana no fue, nunca fue a entrevistarse con el capitán Carlos, ¿no? Difería mucho de las primigenias declaraciones, entonces no había uniformidad. El principal criterio fue ello, que no había uniformidad en la declaración, no fueron reiterativas las declaraciones, no fueron persistentes. Correcto. Para que nos diga, en el proceso seguido contra Ollanta Humala Tazo, ¿usted valoró la totalidad de los actos de investigación actuados en sede preliminar y a nivel de instrucción que incriminaban al procesado Ollanta Humala Tazo? En su totalidad. Para que nos diga cuáles fueron los actos de investigación que sustentaban la presunta responsabilidad penal del procesado Ollanta Humala Tazo. No, es que nunca bueno, de mi parte nunca lo vi que tenía una responsabilidad, porque las versiones fueron variando. Yo reconozco el caso cuando llega a la sala ya todo el expediente en elevación para ver si estábamos de acuerdo con el fiscal. Allí se revisó. Las actuaciones que se han iniciado años anteriores, desde el año 90 y tantos, no recuerdo exactamente, fueron a nivel del juzgado, a nivel de la zona de emergencia donde el juez participó. Esos actos también los he revisado, pero de allí es que va variando la situación, las versiones. Permítame una interrupción. Claro, pero se entiende que ustedes como magistrados, en los actos de investigación que llega a ustedes y que también se realizó y que sustentaban la presunta responsabilidad, ¿no es cierto?, penal del procesado, había varios tipos, por ejemplo, declaraciones, indicios, todo eso. Claro. Ahí le estoy preguntando, ¿cuáles fueron los actos de investigación que sustentaban esa presunta responsabilidad penal de Ollanta Humala Tazo? Sobre todo la investigación o la testimonial que rindió me parece que es el señor Jorge, el hermano de una de las desaparecidas. Esa declaración, en principio, cuando después de años va a declarar sobre el tema, su testimonial aparentemente era una testimonial uniforme, ¿no? La forma que desapareció, la forma que se escapa. Eso fue una declaración muy importante para donde se comienza el hecho, ¿no? El tema a investigar de la desaparición de esas dos personas. Eso fue una investigación fundamental, pero en el decurso del proceso, leyendo las declaraciones, ya varía. Sí. Varía. Para pasar a una siguiente pregunta, pero acá quiero hacer una acotación. Justamente lo que sustentaban la presunta responsabilidad penal del procesado Ollanta Humala Tazo no solamente eran las declaraciones de los familiares directos de los agraviados y del colaborador número CRH20, que atribuyen a Humala la responsabilidad de los hechos. Sin embargo, hay otras declaraciones que se indicaban a Humala como el capitán Carlos, claro, y que estuvo en la base contra subversiva de Madre Mía. Por eso yo quería ver si usted nos podría dar los elementos
que sustentaban esta presunta responsabilidad. Vamos a la siguiente pregunta. Perdón, Sí, pero habían sí. varias personas que después se retractan, no solamente se retracta el señor Jorge, ¿no? Varias Sí, personas. vamos a ir poco a poco, Sí. a eso vamos a llegar. En la página 7 de la resolución judicial de no haber mérito para pasar a juicio oral, se señala que, en relación a la supuesta participación del procesado Ollanta Moisés Humala-Tazo, si bien se tiene por un lado las declaraciones de los familiares directos de los agraviados y del colaborador número CRH20, en las que atribuyen la responsabilidad de estos hechos al capitán Carlos, identificado como Ollanta Humala-Tazo, también se tienen actos de investigación que razonablemente determinan que no haya fundamento para acusar. Eso dice su resolución. Las declaraciones de los familiares directos de los agraviados y del colaborador número CRH20 fueron los únicos actos de investigación que sustentaban la presunta responsabilidad penal del procesado Ollanta Humala-Tazo. Permítame revisar la resolución. Sí. ¿En qué punto me dijo página 7, pero acá no está foliado como 7, ¿no? La resolución del 27 de abril del 2009. En la página 7, en la página 7 de la resolución judicial. Ya. Bueno, yo me remito, señor presidente de la comisión, a lo que dice en esta resolución. No recuerdo mucho ya la redacción, pero me remito a lo que dice allí. ¿Y qué dice ahí? En relación a la supuesta participación de Ollanta Humala, se tiene que, por un lado, las declaraciones de los familiares directos de los agraviados y del colaborador CRH20, en las que atribuyen la responsabilidad de estos actos al capitán Carlos, identificado como Humala-Tazo. También lo es que tenemos los siguientes actos de investigación que razonablemente determinan que no haya fundamentos para acusar, ¿no? Y hablan las demás declaraciones. ¿Sí? Okay. En esa resolución de la Sala Penal Superior solo se hace mención como pruebas que incriminan a Humala las declaraciones de los familiares de los agraviados y la declaración del colaborador CRH20, como si fuesen las únicas declaraciones que justificarían la responsabilidad penal de Ollanta Humala. Pero se omite valorar las declaraciones de 4 testigos presenciales que justamente se indicaban a Humala como jefe de la base militar de Madre Mía en junio del 92 y que era conocido como el capitán Carlos. Esto es importante porque además hay que recordar que incluso esto fue corregido por la sentencia de la Corte Suprema, en las que expresamente se señaló que la Sala Penal Superior no había valorado esas pruebas de cargo. En base a esto que acabamos de acotar, la siguiente pregunta. Saludamos la presencia del colega Moisés Guiapianto. Muy buenos días. Para que nos diga, ¿por qué no se hizo mención expresa de las declaraciones del ex soldado Julio Chota Vázquez, del ex capitán Ricardo Falconi Álvarez, del ex mayor Fortunato Augusto Pérez Rodríguez, del ex capitán Ignacio Trauco Rojas y de la pobladora de Madre Mía Elizabeth Treyes Gómez? Son 5 en total. Si todos fueron coincidentes en señalar que Ollanta Humala-Tazo era el capitán Carlos y que en junio de 1992 era el jefe de la base contrasubversiva de Madre Mía. El hecho de que no se hayan mencionado esas declaraciones no quiere decir que no las hayamos tomado en cuenta. Igual se han tomado en cuenta, pero no las hemos plasmado en la resolución. Todo se ha tenido que valorar, pero no se ha plasmado en la resolución. Por eso es que la Corte Suprema dice no haber nulidad en el auto, ¿no? Hace la advertencia, pero igual está de acuerdo con la resolución superior. Perdón. Sí. Y además está establecido de que... Sí. Continúe. Además está establecido que él es Carlos, ¿no? ¿Aló? Está establecido de que él es Carlos y que habían varios Carlos. Lo que no se está